voz de Jesús a su pueblo. Cuán grande es, mis amigos, encontrarnos nuevamente para escudriñar la palabra de Dios y para ver lo que Dios realmente nos ama y que realmente anhela nuestra salvación. No solamente cuando murió en la cruz, sino a través del tiempo, cuando nos guió y nos guía hasta el día cuando Cristo regrese. La voz de Jesús es su pueblo. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos insta a través de su Espíritu. Dios nos dirige de una forma admirable, a fin de que hagamos la voluntad de Dios mientras estamos en este mundo. En nuestra corta vida tenemos que prepararnos para el reino de los cielos. Cuán grande es el crecimiento espiritual cuando nos acercamos al Señor. Y quiera Dios bendecirnos mucho a cada uno en el día de hoy para que juntos podamos estudiar las cosas eternas que tienen que ver con la salvación. La voz de Jesús que nos llama al arrepentimiento. Al estudiar la iglesia de Tiatira las cosas cambian, en realidad en una forma impresionante, y Dios predice las cosas, además de lo que también les habla a los de aquel entonces, como ya veremos enseguidita e inmediatamente en lo que sigue. Hay tres mensajes universales que aparecen en el mensaje de las 7 iglesias. Nunca olvidemos esta realidad. La primera frase que se recalca constantemente, ¿qué es? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Está hablando acá del esfuerzo, del accionar misionero y de estar en relación con Dios, pero sobre todo del accionar misionero. Somos un ejército que Dios puso en este mundo para llegar a la eternidad. Cristo vino al mundo y por eso siempre tenemos el himno que tenemos al final, tiene que ver con el lema que tenemos durante estos días tan especiales. Al que venciere. El ser cristiano tiene que ver con una victoria, la mayor de todas las victorias. En la victoria sobre nuestro carácter, la victoria sobre nuestra forma de ser, que Satanás implantó en el corazón del hombre, desgraciadamente, cuando nuestros padres cayeron. Y quiere Dios acompañarnos para que realmente el tercer punto también se cumpla en nuestra vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu de Dios el que habla a la iglesia. Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial y el Espíritu Santo, como Él lo dijo, está obrando y lo obrará hasta el último momento, hasta cuando Jesús deje de interceder. Entonces, realmente todo lo ha dado Dios. ¿Qué más puede darnos el Señor para que seamos salvos y para que le demos la vida eterna? Estábamos estudiando acerca de la iglesia de Pérgamo, realmente un periodo dramático, del 313 al 538 de la era cristiana. Las cosas realmente fueron dramáticas. ¿Por qué? Solamente vamos a intentar resumir algo. Fue una época de compromisos, ¿se acuerdan? Vino el edicto de Milán y realmente después de esa libertad que se le da al pueblo de Dios que sale de las catacumbas, ahora Satanás trata de vencer y mezcla el error, mezcla el engaño del paganismo con el cristianismo. Realmente fue una catástrofe esos 225 años. Ingresan doctrinas paganas en el seno del pueblo de Dios, de manera que el pueblo de Dios se fue separando más y más de las verdades eternas. Las tinieblas espirituales llegaron a ser realmente en la iglesia cristiana. Y mis amigos, no olvidemos nunca, el pecado son tinieblas. Cuando dejamos los mandamientos de Dios, cuando nos apartamos de la voz de Dios, cuando nos apartamos del Espíritu de Dios, nada podremos hacer nosotros para heredar la salvación. Todo depende de nuestra entrega al Señor en forma constante. La apostasía reinó por doquier en aquellos días tremendos en la iglesia de Jesús. Y lo dramático que ya las profecías lo decían, muchas profecías. Y en realidad Cristo nos habla en el mensaje a la iglesia de tal forma que entendamos, nos habla con amor y con ternura. Dice allí Apocalipsis capítulo 2, del versículo 16, lo siguiente. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Saben, este texto tiene un especial contenido. En realidad la iglesia de Pérgamo estaba alejándose muy rápidamente de Dios. Y el Señor los llama al arrepentimiento, los llama a que dejen toda transgresión que habían entrado dentro de las filas del pueblo de Dios, porque de lo contrario llegaría un punto en el cual ya no habría retroceso. Y es lo notable lo que dice allí, ¿verdad? Al finalizar, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Y decíamos días pasados de que realmente esa frase se refiere especialmente a aquella espada que Jesús puso un día cuando nuestros padres se apartaron del camino recto y por supuesto abandonaron el jardín del Edén. Dios tuvo que sacarlos. Una espada de fuego se movía constantemente. Querubines poderosos fueron colocados allí para que el pecado no entrase, porque era el plan de Satanás, que el hombre pecaminoso llegase a entrar y comer del árbol de la vida, y así el pecado se perpetuase y todo el mal se perpetuase para siempre. Pero Dios, que es amor, no permitió estas cosas. Tal vez me dices hoy, bueno, pero Dios es amor. Sí, es que ya recalcamos nuevamente. El amor de Dios significa que nosotros tenemos toda la esperanza y la garantía de que Jesús nos promete de que el pecado dejará de ser. Pronto habrán de terminar las tribulaciones, pronto habrán de terminar la angustia de este mundo convulsionado, lleno de guerras, de egoísmo y rencor y cuánta cosa más. Todo anda mal, pero recordemos que tenemos que mirar más allá de las estrellas. Aquel que intercede por nosotros en el santuario celestial en la hora postrera de la historia. Aquí vemos ahora simplemente el mapa que ya entendemos y conocemos, para recordar allí en el Asia Menor, ¿verdad? Patmos, la isla donde San Juan se encontraba en aquel sábado cuando la visión fue dada, especialmente. Juan, él es transportado a los diferentes momentos de la historia de la iglesia de Jesús. Y Cristo habla los de sus días, y Juan fue realmente un mensajero de los días para las 7 iglesias, como también es para nosotros hoy. Por eso el mensaje no es únicamente para las 7 iglesias, lo recalcamos, a fin de que nunca olvidemos esto, porque Apocalipsis 1:19 dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Bueno, Cristo les habla tanto a nuestros hermanos de aquellos días como en el transcurso de la historia hasta el fin del tiempo, hasta cuando Él regrese por segunda vez. Por eso allí encontramos el viajero de la profecía. Es una figura para que entendamos, y lo recalcamos esto, algunos han preguntado acerca de ello, ¿por qué? Porque en realidad los mensajes en aquel entonces, en aquel lugar, eran llevados por las personas encargadas, iban recorriendo las diferentes iglesias, no solamente las iglesias, sino también todas las ciudades en las cuales Cristo toma como ejemplo y en el orden que realmente la presentamos. Por eso en forma de viajero iban hasta llegar a la Odisea. Cristo es muy claro al tomar 7 iglesias no al azar, sino que tendrían las características en la historia profética hasta el fin del mundo, cuando Él regrese por segunda vez y termine con el pecado para siempre. Por eso, ese Patmos que fue amargo para Juan, un día se torna glorioso, mientras él ve la historia de la iglesia hasta el día cuando Jesús regrese. Sin duda que vio momentos dramáticos como el que veremos ahora, y aún todavía nos quedan algunos mensajes más que son realmente tremendos, pero en todos ellos estamos inmiscuidos nosotros también, estamos contemplados nosotros, porque no podemos entender el mensaje final que tiene que ver con la Odisea y muchas cosas más de nuestros días, si no entendemos todos los mensajes de las 7 iglesias. De manera que esto es claro. La iglesia de Éfeso en primer lugar, la segunda iglesia, ¿verdad?, la de Esmirna, la tercera Pérgamo, llegamos ahora a Tiatira. Allí nos vamos a detener hoy, después cuando llegue el momento, pues pasamos a Sardis, luego llegamos hasta Filadelfia, la Odisea, que realmente fue la última iglesia que el Señor eligió y la que viviría en sus días. Por eso debo recalcar algo nuevamente. ¿Por qué? Porque en realidad la Odisea es pueblo juzgado. Cristo está intercediendo en el último hora del juicio investigador en el santuario celestial. Recuerden que Jesús por 1810 años pasó en el primer compartimento del santuario, pero ahora, por un breve tiempo, Cristo pasaría en el día de la expiación para borrar nuestras transgresiones, borrar nuestros pecados. Por lo tanto, si hay un pueblo que debe entender realmente lo que es llevar el mensaje de Dios adelante, como dice claramente esa frase que recién repetíamos, ¿verdad?, y que están en todos los mensajes, somos nosotros, los que vivimos al final del tiempo, al final de la hora, porque Cristo viene pronto. Y vendrá con poder, así como estamos viendo allí, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos un hogar,
La eternidad va a comenzar en los cielos, como ya conocemos. Qué grande va a ser ese día. Cuando veamos el trono de Dios, cuando escuchemos los coros celestiales y cuando por 1000 años consecutivos aún veamos lo que ahora está pasando con nuestra salvación y con aquellos que se pierden y nunca serán salvos. Él enjugará nuestras lágrimas allí durante ese milenio. En realidad será un milenio para entender lo que ahora perdimos por separarnos de Dios, pero finalmente el pecado será aniquilado. Satanás y sus huestes al final del milenio junto con todos los hombres pecadores, al sitiar la ciudad de Dios, serán aniquilados y destruidos para siempre. Por eso en el centro de la pantalla vemos no más pecado. No habrá más pecado por un tiempo, para siempre. Nunca más se levantará la tribulación, nos asegura la inspiración. De manera que debemos estar gozosos, agradecidos a Jesús, porque Él nos ama mucho. Él dio su vida para rescatarnos. Él se dio a sí mismo. Y cuando digo se dio a sí mismo, tenemos que pensar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es la obra de los seres eternos que vinieron e interfirieron y el cielo se detuvo. Mientras Jesús obra por nuestra redención, para que pronto seamos compañeros de Él por los siglos de una eternidad. Ahora, mis amigos, vamos a Tiatira. Allí lo vemos en la pantalla con esta flechita y ese colorcito verde, ¿verdad? Bien, cuarto mensaje, el de Tiatira. ¿Por qué? Porque Tiatira, una ciudad muy particular. En realidad ahí tenemos algunas cosas que dice Alicia, podemos ir viendo. 56 kilómetros sureste de Pérgamo. Quedaba 56 kilómetros al sureste de Pérgamo, en otras palabras, estaba cerquita, ¿verdad? Era una ciudad de refugio, se la consideraba así, porque tenía esas características para ser una ciudad de refugio. Tenía una estabilidad económica, porque realmente se dedicaban a las telas y una serie de cosas, pero eran paganos, por supuesto. Estaban rodeados los cristianos de allí, rodeados por el paganismo, que imperaba y reinaba por todos lados, y el dios principal, el dios Apolo, que por supuesto estuvo en muchos tiempos, pero allí no en gran manera. Fabricantes de telas y artesanías hacían que realmente Tiatira recibiese lo que tenía que recibir en cuanto a las riquezas para sus necesidades. Una ciudad que tenía todo. Ahora, allí leemos al costado algo, unión de trabajadores. Es en Tiatira donde se origina lo que nosotros conocemos como sindicatos. O sea, allí los sindicatos de los trabajadores se agrupan para reclamar sus pertenencias y demás. Bueno, no hace falta que yo explique mucho más acerca de ello, pero es en aquel momento, en Tiatira, donde se inicia esto que actualmente lo entendemos. Por eso vuelvo a repetirles, Jesús habla para nuestros días como nunca antes en este mensaje, a Tiatira también, para que nosotros entendamos y seamos salvos en el día postrero. Tiene que ver con una iglesia de mártires. ¿Por qué? Porque en Tiatira no fue fácil ser cristiano. No fue realmente sencillo amar a Dios y predicar sobre todo el Evangelio de Jesús. Cristo mandó a su iglesia a predicar el Evangelio. Nacemos en las aguas bautismales para predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a través de las edades y a través de los tiempos. Ahora bien, en el 538, el poder papal comienza a reinar. Les recuerden que la apostasía fue en el tiempo de Pérgamo. Y toda apostasía trae sus consecuencias. ¿Qué le pasó a Caín cuando apostató? ¿Qué vino después? Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De manera que esto es así. La apostasía es muerte. El dejar los principios de Dios, el alejarnos de los principios de la vida eterna, trae como consecuencia inmediata el pecado, la desgracia y por supuesto la muerte a aquellos que profesan amar a Dios y le sirven al Señor. También tenemos que decir, para entender mejor, que en esa etapa vinieron las 95 tesis de Lutero, que aquel varón valiente de Dios, allí él las clava en las puertas de la Universidad de Wittenberg, ¿verdad? En 1517, si no recuerdo mal, exactamente, 1517 de la era cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Dios tiene siempre un remanente. Y a pesar de que Satanás luchó durante ese periodo de Pérgamo para terminar con la verdad, es cierto que hizo un desastre, es cierto que hace surgir al Caín espiritual, hace surgir ese Caín que había de perseguir,
y la gran mayoría deja de servir a Dios, pero el Señor mantiene su remanente. Esto es lo grande del plan de salvación, es lo grande de nuestro amable Salvador. Allí dice en la pantalla, desde su santuario, Cristo el Eterno contempla a su iglesia, desde los días de Juan hasta los días nuestros, en la hora del fin, cuando el Señor va a terminar con el pecado, la angustia, la miseria y el dolor. Él vendrá para salvarnos, pronto habrá de terminar el turbión. Ahora, si leemos allí en Apocalipsis 2, versos 18 y 19, dicen así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Me llama la atención que el texto dice algo interesante, ¿notaron? Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. No había palabra mayor. Y Juan sabía muy bien esto y nosotros también entendemos. Y ahora le habla muy directamente Jesús. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Juan exclama que vio así a Jesús. Allí en el santuario, cuando se abren los cielos en aquel sábado. Pero aquí se recalca nuevamente esto. El que realmente es fuego consumidor. Qué tremendo será el día si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, de encontrarnos cara a cara con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, pero que es fuego consumidor, porque Él lee y sabe lo que en nuestra mente está. Él conoce lo que es el pecado. Por lo tanto, seamos sinceros, plenos, entreguémonos al autor de la vida. Dice, tiene sus pies como bronce bruñido, o sea, sabemos el color del bronce bruñido. Resplandecía Jesús con todo su poder y esplendor. Jesús le está diciendo a Tiatira, yo no voy a cambiar. Soy el mismo siempre, ayer, hoy y por los siglos. El mismo que estuve con los discípulos, el mismo que murió en la cruz del Calvario, por todos ustedes, el mismo que soy vuestro hermano y estoy para ustedes intercediendo en el santuario celestial. Y el verso 19 agrega, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Notemos lo que dice allí. ¿Habla de la victoria de Satanás? No. A pesar de que Satanás hizo un desastre con la apostasía, me refiero, yo conozco tus obras y amor y fe. El remanente estaba allí que amaba y tenía fe en el autor de la vida y el servicio, o sea, no dejaban de predicar aunque les costase la hoguera o el martirio. Y tu paciencia, la paciencia insondable de los mártires y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué? Porque está hablando del tiempo de la reforma ya, cuando aquellos valientes reformadores, aunque tuvieron que dar su vida en su mayoría, se levantan y ahora traducen la Biblia al idioma del pueblo en plena persecución. Nos acordamos de Lutero, por supuesto, y llevan las tinieblas comienzan a tener que chocar contra la verdad en forma directa. Fue un tiempo dramático, indudablemente, pero con amor Dios habla a su pueblo. Jesús es amoroso, Jesús es tierno, y no por eso no es valiente. ¿Quién más valiente que Cristo? ¿Qué soldado más valiente que aquel que enfrentó el pecado y enfrentó la muerte eterna para siempre cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros? Toda la naturaleza y el universo tembló. Acordémonos de esto, cuando Él dio su vida por nuestras transgresiones. En cierta ocasión Él les dijo a los discípulos, nadie me puede quitar la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y así fue. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre quedó a cargo del universo, mientras Cristo ahora gustaba de la amarga hiel de la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar por causa del pecado para que nosotros seamos salvos y tengamos poder para vencer las transgresiones y para andar en armonía con la voluntad divina. Por lo tanto, leemos en el verso 20 en adelante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Allí está haciendo referencia a Jezabel, la esposa de Acab. Un rey que fue, en un tiempo conoció la verdad, conoció las cosas de Dios, pero se unió a Jezabel. En realidad se casó con Jezabel, usando nuestro lenguaje, y desgraciadamente el pecado comenzó a entrar. Él apostató y por supuesto la Jezabel que allí aparece era realmente una pagana y era directriz de los sacerdotes que conducían al pecado. Por lo tanto, en esos días Israel se apartó mucho de Dios. Se alejó de Dios. No es porque era justificado eso, sino que fue una de las crisis enormes que pasó el Israel de Dios en el pasado, antes de la cruz del Calvario. Ahora, el Señor usa la figura para que quede claro para nosotros y también para los discípulos que conocían muy bien la historia del Antiguo Testamento. Por eso, qué tremendo chasco para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento es diferente que el Nuevo. Cuidado, no saquemos los pilares, no saquemos el fundamento porque el techo se va a caer. Los pilares es el Antiguo Testamento y el techo ¿qué es? Es el Nuevo Testamento, una figura para que entendamos. Y el Señor habla con ternura y dice, a mí me llama la atención la frase, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es el amor de Dios que lo lleva a Jesús decir esto. No eran pocas, eran muchas y enormes. Pero Jesús les habla para que no se desanimen. Él los llama al arrepentimiento, como leíamos en el título de hoy. Porque los fieles podrían arrepentirse, pero claro, siempre hay un tiempo para arrepentirnos. No siempre habrá tiempo para arrepentirnos. Debe ser claro esto, lo que estoy diciendo. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Conocemos este pasaje de allí del libro de Apocalipsis, capítulo 3. Pero saben, esto tenemos que recalcarlo y entender constantemente. ¿Por qué? En realidad, Jezabel introdujo el paganismo allí en los días de Acab, Jezabel y la historia de Elías que ya conocemos. Leamos el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta es una frase triste, el verso 21. Y le he dado tiempo, claro, el tiempo fue dado por Dios. No es que Dios quería apartarse de sus hijos. No es que Dios quería apartarse de su pueblo, pero ya veremos enseguidita y nos daremos por qué. Porque la mayoría continuó en la desgracia y en el pecado. Hay momentos cuando ya Dios no puede hacer más nada por el ser humano. El ser humano que se resiste a hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se retira lentamente de nuestra vida, y lo digo así, y entonces no hay más salvación, no hay forma de que nos salvemos. Y en este caso vamos a hablar de la organización de la iglesia perdida, que se apostató en el 538, como hoy veíamos, ¿verdad? Perdón, no vimos todavía, pero recordamos, allí apostata en el antes del 538, en la apostasía, pero en el 538 comienza la persecución. Ya tenemos que ver estas cosas, pero ahora vayamos a Jezabel. ¿Qué dice allí, Alicia? Antigua Jezabel que enseña a Israel el culto a Baal. Claro, el culto a Baal era el culto que realmente introducía, y los sacerdotes que ella dirigía. Dominaba a Acab, ese rey pagano, porque había dejado la verdad para aceptar las cosas de esta vida. Y por el honor, por las famas temporales, ¿cuántos millones en el gran día del juicio? Y hablo del pueblo de Dios. Habrán de lamentar y rogar a las peñas que caigan sobre ellos en el día postrero. ¿Por qué? Porque cambiaron la fuente de vida eterna por las cosas miserables de esta vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Eso es lo que tenemos que pensar. Mientras estudiamos el mensaje a Tiatira, pensemos en la misericordia de Dios, pensemos en el llamado al arrepentimiento y pensemos a ver cómo estamos espiritualmente. ¿Estamos realmente en armonía con la voluntad de Dios? Allí vemos dos altares. El primero, y que de paso fue construido cuando Dios mandó a Elías, el profeta Elías. Y lo manda allí después de 3 años y medio, que Elías había indicado allí a Jezabel y todos los demás que no iba a llover. Y así pasó. Estaban en medio de la hambruna y de la desgracia cuando aparece de nuevo
por ese Elías, el profeta enviado por el cielo. Y les da oportunidad dirigida por el cielo, para que Israel se arrepienta. Estaban los 450 sacerdotes de Baal, y ellos les da, dice, bueno, ahora ruéguenle a Baal. Si Baal es Dios, bueno, entonces va a mandarles lo necesario. Si Jehová es Dios, ya vamos a leer el pasaje, pero, ¿saben? Allí está simplemente en la pantalla indicando ese círculo blanco, el momento cuando ellos pasaron todo el día gritando, se laceraron, hicieron cualquier cosa, y nada pasó. No escuchaba el Dios que tenían. Era imposible, el Baal no escuchaba nada. Y entonces le toca el turno a Elías ahora. Ya el sol sin duda iba declinando. En el altar de Elías, el Señor ordena hacer algo. Ordena echar agua todavía sobre el sacrificio que iba a realizar. Y después de echar agua y todavía hace construir una zanja alrededor del altar para que nadie ignorara realmente lo que era el poder de Dios. Yo imagino con qué atención miraba el pueblo de Israel, el pueblo que estaba casi totalmente entregado al paganismo. Miraba ahora lo que iba a pasar. Y entonces Elías ahora clama al Dios omnipotente, al único Dios que existe y que tenemos. Y el fuego de los cielos viene y consume hasta las piedras y el agua completamente. Todo consumió, indicando el poder insondable del Dios eterno. ¿Qué más podía hacer Dios por aquel pueblo, verdad? Y en aquella ocasión, Elías fue enviado a quitar la vida a 450 sacerdotes, todos los que estaban allí. Les cortó la cabeza simplemente, por orden de Dios. Nadie tuvo el poder para oponerse contra Elías. Y aquel varón de Dios, en forma enérgica, poderosa, ahora se dirigía con ese poder. Porque así, cuando nos entregamos a Jesús, vamos a ser poderosos, vamos a tener poder, no vamos a andar con vueltas, vamos a entender a la verdad y hacer todo lo que podamos. Satanás es astuto, hace 1000 cosas, habrá una lucha hasta el final, ya lo sabemos. Así le pasó a Israel también. Y saben, ahora Elías destruyó a 450 profetas y sacerdotes de Baal en aquel día. Y ahí estaba, Acab como miserable simplemente. Pero cuando se enteró Jezabel fue terrible. Vamos a ir leyendo un poquito de la historia en Primera de Reyes, 19, 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Allí fue, ¿verdad?, de aquel que no tenía corazón para arrepentirse. Me refiero, no tenía mente para arrepentirse. Estaba muy lejos de Dios. De manera que, como decía el texto, te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no te arrepentiste. No quieres hacer las cosas de Dios. Acab no quiso hacer las cosas de Dios, y menos Jezabel. Vamos a leer a continuación. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es notable que Elías oró y las nubes volvieron después de 3 años y medio y cayó abundante agua sobre Israel. Sin embargo, ni aún así Jezabel, por supuesto, allí fue una prostituta, porque realizaban cultos al paganismo en forma total, pero lideraba el paganismo. Y entonces ella amenazó: ahora te llegó la hora, Elías. Elías huyó, por supuesto, del lugar porque Dios le dijo que se fuese. Ahora encontramos un momento muy especial. Somos seres humanos y Dios comprende eso. Porque Elías estaba a punto de que el Señor lo llevase al cielo en un carro de fuego, como narra la palabra de Dios. Sin embargo, se desanimó en el camino, dice la palabra de Dios, y se desanimó de tal manera que yendo por el camino, allí, vamos a leer primero esto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, allí dejó a su criado, después se fue y se metió dentro de una cueva, y allí en la cueva, desanimado, deseaba morir, dice la palabra de Dios. O sea, estaba desalentado, y tú me dices: oye, pero ¿cómo es posible que un hombre de Dios, un hombre tan poderoso, sabes, Satanás es poderoso, y si nosotros
en un momento dejamos de tomarnos de la mano de Jesús, no hay nada que hacerle. Y Elías, ahora el Señor le manda una visión. Mientras estaba allí, Elías deseaba morir y le manda una tremenda visión. Y siente un terremoto y siente después la naturaleza se trastornaba completamente. Y por último, un silbo apacible y allí se escucha la voz de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás así? Y el Señor lo saca de la cueva, le da de comer y saben, muy pocos días después, Elías es llevado a los cielos directamente como un símbolo de lo que va a pasar con el pueblo de Dios en la hora del fin. En la hora cuando el Señor regrese, y me refiero especialmente a aquellas primicias que habrán de despertarse primeramente. Elías por eso fue llevado al cielo para indicarnos cómo va a ser en el día de la resurrección por un lado, pero sobre todo con aquellos que irán sin ver la muerte. Elías el profeta fue sin ver la muerte a los cielos. Y yo, ¿por qué recalco esto? Te recalco esto, mi apreciado amigo y hermano, por una razón. Nosotros a veces podemos desalentarnos, pero nunca persistas, cuidado que esa es una arma satánica. Recordemos a Elías, el valor de Elías, el valor de ese gran hombre de Dios, que fue llevado al cielo sin ver la muerte, como símbolo de lo que va a pasar con el pueblo de Dios, con aquellos que vivan en esa hora y estén y serán trasladados sin ver la muerte. Pero no serán delanteros, como el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, a los que durmieron a través de los milenios y a través de los siglos. Yo quiero estar junto a ese pueblo. ¿Y tú? ¿Anhelas la eternidad realmente? ¿Quieres estar realmente con Cristo para siempre? ¿Entiendes lo que significa pertenecer al pueblo de Dios en esta hora tardía? Y mientras estudiamos a Tiatira, tenemos que seguir meditando. Ahora vamos atrás de nuevo. En el 538, ¿qué dice allí la cita? Virgilio subió a la silla papal en el 538 de Cristo, bajo la protección militar de Belisario. Bueno, aquí comienza algo, inclusive un poco antes, ya por supuesto la Iglesia y el Estado se había unido y todo lo demás había ocurrido, pero en el 538 ese poder apóstata, me refiero específicamente al Vaticano, aquellos que habían apostatado de la verdad, ahora comienza la persecución. ¿A quién? A aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. De manera que la profecía se cumple en todos los lenguajes que queramos entenderlo y la atención que podamos tener en nuestra mente. Las cosas de Dios nunca fallan. Por lo tanto, multitudes se juntaban en aquellos días para adorar a Dios. Me refiero a la Edad Media, por supuesto. Desde el 538 en adelante, allí vemos multitudes que lejanas a Dios, sin conocer a Dios, sin entender ya más las cosas espirituales. La Biblia estaba prohibida de leer, de manera que no tenían el conocimiento de Dios. Y entonces el paganismo reinaba completamente. Desde el punto de vista humano, podríamos decir, bueno, realmente la verdad iba a ser arrasada para siempre, pero Dios tiene siempre, ¿qué? A sus hijos, a sus fieles. Y aquellos fieles no se quedaron quietos, sino que predicaron y llevaron el mensaje de Dios. Miren lo que dice esta parte de la cita también, cerrando el pensamiento. La Iglesia se une con el Estado desde el año 538, cuando Justiniano declara que el obispo romano es obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de herejes. Bueno, creo que está claro. Terrible decreto es lo que he dado, ¿verdad?, en ese momento. Y entonces comienza la terrible persecución, que nosotros sabemos, que nosotros conocemos. Pero allí estamos simplemente, ¿por qué? Porque en Tiatira pasó exactamente lo mismo. En Tiatira fue eso lo que ocurrió. Era en realidad, después de la apostasía que estudiábamos de Pérgamo, el Señor llama a sus hijos, llamó a su pueblo, llamaba a los de Tiatira, pero no se arrepentían, no querían arrepentirse. Jezabel fue llamada también al arrepentimiento, aún con milagros poderosos en aquellos días. ¿Qué más podía hacer Dios para mostrarles la verdad de que Baal no servía para nada, ni tenía valor alguno? Así también el culto al sol entró en Roma. De Roma heredó la iglesia cristiana. Por eso es que se guarda el domingo en el día de hoy, no el santo sábado como corresponde, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso ya lo conocemos. Ese poder habría de existir hasta el fin cuando Jesús regrese. Desde el 538 de la era cristiana
tiramos una línea para simplemente recordar, o estamos repasando algo, hasta el 1798, cuando realmente los 1260 años se cumplen de tremenda persecución. Sin embargo, como recién veíamos, en el 1517 comienza esa reforma y sobre todo Lutero, cuando clava las 95 tesis, en donde indicaban los pecados, denunciaba los pecados en forma pública. Satanás luchó para eliminar a Lutero, pero nada pudo hacer. De los reformadores, Lutero fue el que realmente el diablo no pudo quitarle la vida, sino que Dios tenía un propósito para él y para su pueblo, que la verdad resplandeciese. Satanás no podía hacer nada en el gran turbión, aunque la Biblia era prohibida su lectura, perseguida, por supuesto, a muerte. Se decía claramente que la Biblia tenía demonios, cosas horrendas, que mejor no repetirlas. Allí estaba la Biblia encadenada. Solamente la iglesia tenía el poder de interpretar y decir lo que tenía que hacer el pueblo. Ellos determinaban quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo, etc. Todo lo que ya conocemos. Ahora bien, la persecución fue atroz. La apostasía voluntaria no puede arrepentirse. Y aquí viene un punto fundamental del tema de hoy. ¿Por qué? Porque tú me dirás, sí, bueno, pero ¿y por qué Jezabel y Acab no se arrepintieron? Porque habían ido muy lejos en el pecado, simplemente. ¿Por qué un montón de israelitas no se convirtieron? Como vamos a volver a repetir la escena dentro de instantes. Porque es el pecado. Cuando uno peca contra el Espíritu de Dios, hay libre albedrío. El Espíritu Santo con dolor y tristeza. Dice así el apóstol Pablo allí en Efesios, ¿verdad? Claramente tiene que apartarse. Por eso dice, por tanto, no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la eternidad. Depende de nosotros. Todo el poder divino está al alcance del hombre, para que nosotros vivamos para siempre y seamos salvos. En esos días dedicados al sol de Roma, ocurrían las escenas que estamos viendo también en la pantalla. El santo oficio, en los domingos mayormente, ¿verdad?, de la Inquisición. Los tiempos terribles de esos días, solamente para que entendamos más de cerca cómo se cumplió realmente cuando la iglesia cristiana apostató. El Caín espiritual se había levantado en la tierra y Caín no pudo hacer otra cosa que matar a su hermano Abel. Así ocurrió exactamente en Tiatira y así ocurrirá en el tiempo del fin también. Por lo tanto, tenemos que entender, los días que nos aguardan no son fáciles. Tenemos un mundo hoy complicado, se complica cada día más, guerras y un drama, pero Dios sostiene los vientos para que el mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero, ¿qué haremos? ¿Habremos realmente de ser soldados valientes como fue realmente Elías? Porque en esta hora estamos representados por Elías, dando el último mensaje de Dios a un mundo perdido. ¿Qué haremos? Mientras el populacho gritaba que destrozasen, que quemasen, que los descuartizaran aquellos valientes hombres de Dios. Allí tenemos los valdenses, por ejemplo, creyentes de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, que muchas veces allí en las montañas lejanas, algún lugar, ellos se reunían para adorar al Señor y para estudiar la Biblia. Cuando eran encontrados, eran descuartizados, se los echaba de las altas cumbres para que muriesen. No tenían la Biblia hermosa que nosotros tenemos, sino una similar a lo que estamos viendo allí en la pantalla, simplemente una ilustración. Para que entendamos, algunos tenían solamente algunas páginas de la Biblia, pero fueron fieles a las cosas de Dios, a pesar de todo, a pesar de la muerte, el turbión, la desgracia y la tristeza. Sin embargo, aquellos que deciden por Cristo, nadie los puede apartar del Señor. Y aquellos que no quieren aceptar la salvación, por supuesto, perderán la salvación. Es lo que Dios está diciéndole a Tiatira, llegará un momento que no te podrás más arrepentir. Vamos a leer allí ahora Apocalipsis 2, desde el 22 en adelante. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, en el mensaje a Tiatira Dios le habla de esta manera. Y le habla de la fornicación espiritual. Claro, porque es la mujer adúltera. Es la Jezabel, ¿verdad?, del Antiguo Testamento.
Por eso aquí yo la arrojo en cama, dice. Si quieres prostituirte por no hacer la voluntad de Dios y por no entregarte al Señor, y cuidado que yo estoy hablando aún al pueblo de Dios. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible eso? Sí, es posible. El Señor dice, si tú eliges el pecado, yo no tengo otro remedio que dejarte que te vayas a la desgracia espiritual y que te pierdas. Yo haré por ti todo el cielo está a tu alcance. La vida eterna está para ti y es tuya. Fue ganada en la cruz del Calvario, pero tú debes decidir. Yo debo decidir, mi hermano, para ser fiel o perderme para siempre. No hay otra solución, ¿verdad? No hay otro plan de salvación. Dice el versículo que le sigue. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Está claro aquí, ¿verdad? Dice, no es necesario que leamos mucho. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy, ¿quién dice? El que escudriña la mente y el corazón. Claro. Jesús sabe, Él conoce, mientras intercede en la hora postrera, Él está determinando quiénes serán salvos y quiénes no serán salvos. En esta hora nos toca vivir a nosotros, dramática por cierto. A Tiatira le está hablando allí porque está hablando a Tiatira específicamente, está diciéndoles, si ustedes quieren ser fornicarios espiritualmente, no hay nada que hacerle. La apatía espiritual en esa ciudad reinaba en extremo. En realidad había pocos fieles, pero se mantenía el remanente de Dios. El drama verdadero, ahora la promesa al remanente. Por eso vamos a leer a continuación. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. La persecución era dura. Y en los días realmente de Tiatira fue difícil ser cristiano. El Señor sabía, estaba al lado de ellos. El Señor sabía lo que significaba esto, lo que realmente pasaba. Por eso ese periodo de la historia, que luego vino desde el 538 en adelante, ¿verdad?, es representado por esto, por la iglesia de Tiatira, como ya estamos estudiando. De manera que allí es importante leer lo que dice. Dice, está hablando, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina desgraciada del pecado, vamos a resumir de esta manera, no os impondré otra carga, termina. Si sois valientes y mantenéis en la antorcha de la verdad, si sois valientes para llevar adelante el evangelio de la salvación, mis hermanos en Cristo, no hay otra manera de ser cristianos. Podemos conocer y escuchar el mensaje a las 7 iglesias, el llamado de Jesús tierno y compasivo a su iglesia remanente, porque Él nos habla también a nosotros aquí. No hay nada que hacerle. Si no queremos hacer la voluntad de Dios, no la vamos a hacer. Y si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, Dios no puede hacer nada por nosotros. Ahora dice el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Qué texto, ¿verdad? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta cuándo, hasta que yo venga. Allí se ve, está hablando a Tiatira, allá, ¿verdad?, lejos en las fechas que ya entendemos hoy. Pero también está hablando a quién, a nosotros. Por lo que dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta cuándo, hasta que yo vuelva. Los hermanos de Tiatira murieron hace mucho tiempo. Pero tú eres hermano realmente de Tiatira. Vas a retener el valor, la entereza para enfrentar el pecado en esta hora del fin y para predicar la palabra de Dios como tiene que ser predicada en el contexto de los 3 ángeles con el poder de Dios. Sí, amigos míos. La promesa del Señor continúa y dice así el verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Un texto muy hermoso. Al que venciere, está otra vez la frase, ¿verdad? ¿Qué dice? Al que venciere, yo le guardaré hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando las naciones perdidas, ¿verdad? Los que no hagan la voluntad de Dios en el día posterior. El verso 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesús vino a transformarnos como realmente el alfarero. Esto está en el libro de Jeremías.
El profeta habla del alfarero que transforma a un vaso mal hecho, lo rompe todo y lo hace de nuevo. Eso indica el plan de salvación. Y nosotros fuimos enviados para hacer esto con los seres humanos. Para que la gente deje la maldición del pecado, deje la angustia de la transgresión, deje la maldición de lo que significa la fornicación espiritual. En el nombre de Cristo, fornicaría la iglesia cristiana. Y así está pasando en el día de hoy todavía. Ahora, ¿qué dice el verso 28? Y le daré la estrella de la mañana. Estrella gloriosa de la mañana. Qué hermoso poder entender esto. Esa gloriosa estrella de la mañana simboliza el mensaje de Cristo y a Cristo mismo. La tendremos ciertamente, para siempre, si somos fieles y andamos en los caminos de la salvación. Y Cristo recalca ahí algo muy grande a la iglesia de Tiatira y a nosotros, por supuesto, que dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es claro, el que tiene oídos para oír. No todos tienen oídos para oír. Por eso Cristo llama con ternura. El Espíritu de Dios es el que golpea la puerta de nuestro corazón. Es el que guía los acontecimientos de nuestra existencia para que seamos salvos y para que también vayamos a la eternidad con otros más que no conocieron la verdad eterna. Por eso los soldados de Cristo son soldados. Acuérdense del gran conflicto entre el bien y el mal. No hay otra forma de heredar la vida eterna. No hay otra manera. Es una lucha contra el autor del pecado, pero Cristo estará a nuestro lado. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a quién, a su iglesia. Está hablando a las 7 iglesias simultáneamente. Es el Espíritu de Dios. En aquellos días y ahora, hasta cuando Cristo regrese por segunda vez a este mundo. La gran ramera. Y ya vamos a leer en Apocalipsis 18, ahora de nuestros días, en la hora final del gran conflicto. Por eso, en la hora del fin, ¿qué le dice Dios a esa gran ramera? Vamos a leer. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Así pensaban los de Tiatira también. Ahí está claro, ¿verdad? Lo que dice. Y así también piensa el poder que se dice ser apostólico, pero que nada tiene de apostólico. Tiene el nombre de Roma, simplemente cristianismo romano. No es cristianismo, porque se apartó de las doctrinas de Cristo y se entregó a la fornicación. ¿Puede arrepentirse ese poder ahora? No. El Señor dice: le di tiempo para que se arrepintiera, pero ¿qué? No se pudo, no quiso arrepentirse, por lo tanto no hay nada que hacerle. No quiere decir que allí adentro no haya millones que saldrán de la maldición del pecado y de la transgresión. A ellos llama el Señor y a nosotros también, para que cumplamos la obra de Dios en un mundo perdido. Miren lo que dice el verso que sigue. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Qué tremendo será el día cuando ese poder sea ahora castigado. No voy a entrar en detalles aquí. Dios simplemente habla de que aún ese poder va a desaparecer con llamas. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema. Pero está indicando con nitidez: la mayoría, los reyes de la tierra que aún habrán de perseguir al pueblo de Dios en la hora final de la historia. La mujer ramera está haciendo esos planes. Dios conoce la mente, leíamos hoy, y acá está repitiendo, porque dice en su corazón: yo no soy viuda, sino que voy a reinar sobre la tierra. Y ese nuevo orden mundial está muy cerca. Está a las puertas. La situación política internacional indica que no hay nada que hacerle. Si tuviéramos tiempo en este programa para hablar más acerca de ello. Como nunca antes tenemos que entender la hora profética en la cual vivimos. Porque Tiatira es real en nuestros días. Tú me dices: no, soy la Odisea. Claro, pues la Odisea está peor. Pero en la Odisea está el espíritu de Tiatira. Ese es el problema, ¿verdad? Ahora, la iglesia apóstata no tiene solución. Como organización no tiene más solución. De manera que no creamos que llegará el momento cuando el Vaticano se va a arrepentir. Eso no es así. Alguien me dijo una vez: ahí tienes la respuesta de Dios. No hay nada que hacerle. Elogio que el Señor le da a Tiatira, a los que vivían allí, ¿verdad? Yo conozco ¿qué? Tu amor, fe, servicio y paciencia. El Señor no deja de ver la realidad. Los sinceros hijos de Dios que vivían esos días: no os impondré otra carga. El
Señor estaba diciéndoles, yo los voy a proteger. No recibiréis más de lo que podréis realmente resistir. Y así también nos habla el Señor. Cuando prediquéis el Evangelio en la hora del fin, yo no les voy a imponer una carga que ustedes no pueden llevar. Yo estaré al lado vuestro. Por lo tanto, no temáis, dice nuestro Padre Celestial. Ahora, el reproche, leamos. Toleras a Jezabel, quien seduce a la fornicación e idolatría. Bueno, allí podríamos hablar muchísimo acerca de esto. Puede ser que se introduzcan dentro del pueblo de Dios costumbres de la Jezabel espiritual. Cuidado con esas cosas, mis amigos y hermanos. Cuidado. Que se introduzca la música de la apostasía, que se introduzcan las formas de la apostasía, que se introduzcan aún los templos de la apostasía. Eso no tiene nada que ver, porque los fieles no tuvieron templo mucho tiempo y fueron fieles al Todopoderoso. El versículo que sigue, la frase que sigue, recordando los textos, dice esto. No quiere arrepentirse, pasó para ella el tiempo de hacerlo. Recalcado otra vez, no quiere arrepentirse. Pasó, ¿qué pasó? Pasó para ella el tiempo de arrepentirse, pero no para aquellos que engañados fueron tal vez desde la niñez y conocen la verdad y entienden el plan de salvación ahora. Con agradecimiento abramos el corazón al Dios omnipotente. Abramos el corazón a aquel que nos ama tanto, que quiere que heredemos la vida eterna. Sí, seremos compañeros de Jesús por los siglos de una eternidad, hermanos. El Señor no nos va a dejar solos, pero entonces no permitamos el culto a Jezabel espiritual dentro de nuestras vidas. No importa qué religión tengamos en este mundo, vayamos a la palabra de Dios, que es lo único que tenemos en esta vida. Allí a través de ella nos habla el Espíritu de Dios, para que entendiendo el lenguaje del cielo seamos salvos. Ahora analizamos, nuevamente volvemos al altar de Elías. ¿Qué dice el texto allí de Primera de Reyes? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Bueno, ¿hasta cuándo? Fue Elías que le habló así al pueblo de Israel. Así tenemos que hablar nosotros hoy también. ¿Y qué dice allí? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Y allí estaba el pueblo. Estaba en un momento dramático, pero veía las cosas más tremendas de Dios, los hechos asombrosos. Nosotros tenemos hoy también todas las señales de la historia humana, las profecías del pasado, lo que hoy está pasando. ¿Qué vamos a hacer? En el lenguaje de Dios está diciéndonos. Ahora, ¿qué dice allí la siguiente frase que está subrayada para que no la olvidemos? Y el pueblo no respondió palabra. ¡Qué tremendo! Que frente al mensaje de hoy quedemos inactivos, quedemos sin responder palabras. Por eso, el Señor, cuando llegue el día del fin, tanto desde el tiempo de Acab, como los del tiempo de Tiatira, o todos aquellos que en esta vida no hayan hecho la voluntad de Dios, y nosotros en la hora final de la historia, bueno, no es asunto de quedarse quedos y quietos, no responder palabra. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es acción. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios habla y golpea la puerta del corazón. El Espíritu Santo está golpeando en este mundo al pueblo de Dios, para que haga la obra de Dios. Eso es lo grande, el poder entender ese lenguaje. Condenados para siempre. Se condenaron para siempre aquellos que no quisieron en los días de Elías. Por lo tanto, también con el moderno Elías, que debe predicar el Evangelio, habrá millones que no se van a convertir. Eso no va, el Señor no te pide cuentas por eso, te pide cuentas por aquellos que no conocen la verdad y tienen que conocerla antes de que se termine el tiempo de la gracia de Dios. Ahora bien, leamos el siguiente texto, Alicia. Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este texto fue dicho nada menos que ¿a quién? A Caín. Le dio una oportunidad a Dios a Caín. Arrepiéntete, Caín. Mataste a tu hermano. Pero haz el bien ahora. Yo te perdono ese pecado, pero haz el bien. Pero yo les pregunto, ¿se arrepintió Caín? No quiso.
Pasó el tiempo y se transformaron en los hijos de los hombres. Fornicaron y hasta descarriaron al pueblo de Dios de tal forma que tuvo que venir el diluvio sobre este mundo. El fiel Noé predicó durante 120 años, tampoco se vivió nada. Así también en esta hora del fin Jesús dijo, sería como esta hora, ¿no es cierto? Hijo mío, ¿comprendes lo que es la cruz del Calvario? ¿Comprendes lo que es seguir la cruz del Calvario, como estamos viendo allí con toda claridad aún en nuestra pantalla? ¿Entendemos esto? Hijo mío, ¿comprendes? Dice Jesús. ¿Comprendes mi dolor, mi tristeza si tú no eres salvo? El fin del pecado, porque el pecado voluntario vendrá y no hay nada que hacerle, no tiene perdón. Por eso el apóstol Pablo recalca esto y dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, si yo peco voluntariamente, conozco la verdad y no la hago, y eso nos habla a todos juntos, por supuesto, a los que conocen y los que no conocen. Los que no conocen tendremos nosotros que enseñarles, y si yo no enseño, bueno, ahí está el pecado, seremos destruidos en el día final. Por eso Moisés un día cuando se despidió de Israel, ese Moisés que hoy está en los cielos también como símbolo de aquellos que habrán de ser llevados a la eternidad, sacados del sepulcro. Y dice lo siguiente allá en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Jesús dice, yo te envío. Como el Padre me envió, yo te envío a ti. ¿Habrás de rechazar el llamado de Jesús? Por eso está ese himno siempre, nuestro himno lema durante esta serie que tenemos ahora. Maravilloso que nos habla acerca de esto. Así se despidió Moisés de aquel Israel que la mayoría se extraviaron, como sabemos, pero no quisieron hacer la voluntad de Dios. Como el Padre me envió, yo te envío a ti. Escuchemos y meditemos en las palabras de este himno tan hermoso. Con devoción, te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puédase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte, buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Solo tenemos que orar y pedir el poder a Jesús en este momento, ¿no les parece? Para vencer.
Oremos. Padre amado, querido Jesús que estás en los cielos, ayúdanos a vencer en la hora postrera. Anhelamos llegar a la patria celestial. Días difíciles se acercan, Señor. Y si no son tan difíciles porque todavía no hemos hecho la obra que teníamos que hacer. Que nos arrepintamos mientras hay tiempo de arrepentirse. Ayúdanos a heredar la patria eterna, a verte y morar con Cristo por los siglos de una eternidad. Bendice a mis amigos y hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde y te sostenga. Sé fiel, anda en los caminos del Señor. No permitas que el autor del pecado te venza. En el nombre de Cristo, nadie perderá